o medianamente, gracias, hermana Rosita, o medianamente fresco lo que hablamos ayer. Como es viernes en la noche, vamos a tratar de hacerla un poquito más dinámica. Quiero que comentemos algunas cosas. Si me ayuda con las diapositivas, hermana Rosita, por favor. Ujú. Gracias. Listo. Hoy vamos a hacer un ejercicio de autocrítica. Yo siempre les comento esto. Nosotros como evangélicos o como protestantes somos muy dados a señalar lo que en otros lados hacen mal. Nosotros siempre vamos a criticar que Roma se haya enriquecido ilícitamente, las indulgencias, que en la Iglesia Católica cobran por todo, los papas pedófilos, los sacerdotes pedófilos, pero muy pocas veces nos ponemos a hacer un ejercicio de autocrítica. No solo a nuestra iglesia, no solo a nuestro movimiento, sino también a nuestro propio trabajo y a nuestra propia vida. Entonces, esto es muy importante para mí que seamos conscientes, porque la clase pasada, bueno, la clase de ayer, vimos las problemáticas a las que nos enfrentamos como ministerio, las políticas, las sociales, las teológicas, las geográficas y aún las económicas. Pareciera que el panorama es muy poco esperanzador. Y aquí es donde falla algo porque cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos, digamos, ciertas desventajas o que la situación se pone complicada o que la situación es, digamos, compleja, nosotros tendemos a hacer un doble esfuerzo. Entonces vamos a comenzar con este ejercicio de autocrítica. Vamos a aprender a ser críticos y autocríticos. Primera lámina, hermana Rosita. Bueno, segunda, por favor. Ok. Realidades, complejos y particularidades. Miren, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer lo siguiente. Nosotros, no sé si ustedes habían meditado en que nuestra tradición evangélica, en nuestro cristianismo, nosotros hemos romantizado mucho el esfuerzo y el sacrificio. Nosotros hacemos esto porque como cultura tenemos la idea de que mientras más esforzados, más cansados, más luchones, es mejor y más agradable ante Dios. Voy a repetir esta idea. Nosotros hemos sido criados en una cultura en donde mientras sea más cansado, más esforzado, más difícil, más duro, parece que nos volvemos más santos. Y toda esta idea viene de un tema cultural y también de nuestra influencia que tiene nuestra sociedad por el catolicismo romano. Cuando nosotros entendemos que el hecho de que nosotros romanticemos el esfuerzo y el sacrificio nos convierte en una especie de santos o de mártires y que eso no tiene nada que ver con el evangelio, nosotros ahí vamos a empezar a analizar qué es lo que nosotros estamos haciendo de más y creemos que es agradable delante de Dios. Yo les voy a poner un ejemplo. Todos los años las peregrinaciones que salen a la Basílica de Guadalupe es gente que va caminando, aguantando el calor, aguantando el frío, aguantando el hambre, aguantando la sed, que llegan a la basílica y empiezan de rodillas a aproximarse al templo y ellos creen que ese sacrificio, ¿no? Que ese sacrificar su carne, que ese esfuerzo está bien visto por Dios. Pero no sé si ustedes habían meditado en el hecho de que como nosotros tenemos esa influencia, nosotros también tendemos a hacer muchos sacrificios que Dios no nos ha pedido y que confundimos y creemos que le agradan a Dios. Si yo les dijera en este momento, y van a ver cuál es nuestra forma de pensar, si yo les dijera en este momento, hermanos, en México o en América Latina va a empezar una persecución al cristianismo y todos los ministros, pastores, estudiantes de teología van a ser arrestados y van a estar encarcelados 72 horas. ¿Cuál sería la respuesta? Hagan de cuenta que hoy sale ese comunicado.
Todos los pastores, ministros o estudiantes de teología que sean evangélicos o protestantes en México van a estar 72 horas arrestados y torturados. ¿Cuál sería su respuesta? Les escucho. Quien quiera participar. Amén. ¿Estuviéramos en contra de eso? ¿Quién dijo que estaríamos en contra de eso? Yo, hermana. Y la otra ¿Edgar? parte probablemente, a lo mejor por el miedo, probablemente nos podamos esconder, ¿no? O decir, yo no soy, negar eh, lo que soy, ministro o teólogo. Bueno, sería un punto de vista, nada Ok, más. ok. Edgar, ¿cuántos años tienes? 25. 25. Y tú dices que no estarías de acuerdo. Ok. Ahí nos quedamos con la idea porque ahorita vamos a ir al punto del asunto. Carlos, te escuchamos. Me pongo a cargar la Virgen y a tronar los cohetes. Ok. Gonzalo, te escuchamos. Sí, hermana, creo que lo relacionarían mucho con Pablo, como que el sacrificio, ¿no? Está encarcelado y dirían amén y lo tomarían de la mejor forma. Ok. ¿Pero tú estás de acuerdo con eso o no? No, no, claro, no, no. Ok. Ana, te escuchamos. Bueno, si estoy aquí en Estados Unidos o en México, tendría yo creo la oportunidad de que esto tendría que haber una enmienda o una corrección a la Constitución para que se pueda dar. Ok. Eh, y bueno, en base a eso, yo partiría, ¿verdad?, de no estar de acuerdo. Ok. Sí. Adairis, te escuchamos. Wow, yo creo que difícilmente bueno, es un suponer, porque ya en la acción, quién sabe, a lo mejor igual y me echo a correr y me escondo abajo de la cama, Ujú. pero, este, conociéndome un poco, soy demasiado peleonera, entonces lo primero es que haría una revuelta, haría marchas, haría lo que se pudiera para, no permitirlo. Y pues yo creo que la primera acción, lo que se me ocurre es tener mucho miedo, porque obviamente la tortura, pues no es, el dolor no es algo que me agrade. Entonces, creo que lo primero, sería algo que he aprendido de la vida es pelear, pelear y incluso se lo digo a mis hijos, ¿no? En cualquier situación, luchen por su vida. Y Ok. creo que eso es lo que haría. Bien. Gracias, Adairis. Tomás y luego Josué. Le escuchamos, Tomás. Pues buscaría primeramente ampararme en las leyes de nuestra nación, que tenemos derechos inalienables, ¿sí? A la libre expresión, a creer en lo que queramos. Entonces, yo echaría mano de eso y bueno, me reuniría con mis hermanos para hacer una fuerza por medio de los amparos. Ok. Muy bien, Tomás. Josué, te escuchamos. Bueno, hermana, como lo decía nuestra hermana Dairis, comparto de que hasta que se vea, pues vamos a saber realmente cómo reaccionaríamos, ¿sí? Aunque nuestra precomprensión que tenemos en el caso de nosotros que somos cristianos, pues sabemos que en algún momento la palabra nos enseña que podríamos ser perseguidos, ¿verdad? Y estamos con ese conocimiento de que como cristianos, Pablo lo decía, que cuando debemos vivir directamente en el Evangelio de Cristo, pues también vamos a ser perseguidos de alguna manera, ¿sí? Esa es la precomprensión que tenemos, pero al momento de que se viva, pues sí, tendríamos que conocer cuáles son los motivos, qué es lo que está fomentando ese cambio en nuestra sociedad y cuál sería la postura real que vamos a asumir, hermano. Ok. Muy bien. Bien, grupo, a mí emociona escuchar sus respuestas porque esta pregunta cuando se hacía hace 10 o 15 años, la mayoría de los creyentes era, claro,
yo estoy dispuesto y nos vamos a la cárcel y si es necesario y cantaremos himnos y nos aventamos las 72 horas y si somos arrestados, no importa porque es por el evangelio. Y se veía bueno, se veía noble. De hecho, los hacía ver espirituales, los hacía ver, no, estos sí son siervos de Dios porque están entregando su vida por el evangelio. Surgió una generación, por eso preguntaba la edad, en donde dice, no, 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 momento, no es que le saque, pero ¿por qué? ¿Quién dice que eso es justo? ¿O quién dice que eso va a ser posible? ¿O quién dice que antes de permitirnos eso, no vamos a hacer un escrito, planear una audiencia, manifestarnos, buscar vías de comunicación? Pero mucho tiempo se romantizó ese tipo de cosas. Mucho tiempo mientras el ministro más pobre, más cansado, más explotado, más enfermo, más sacrificado, parecía que era más espiritual. Y esto es por esta idea romana, ¿no? De los santos o de los mártires, ¿no? O incluso los frailes, los jesuitas, los franciscanos, que son pues gente que vive en la discreción total, solamente con un hábito, comiendo pan y agua, y a eso le llaman santos, ¿no? Nosotros mucho tiempo estuvimos permeados por esa idea de que mientras más sacrificado el siervo, más sacrificada la sierva y más te cansabas, más valía delante de Dios. Pero realmente hemos romantizado eso, no es sano. Y yo les pedí una hojita y una pluma. Yo quiero que esa hojita la pongamos de forma horizontal, la vamos a partir en tres. Y yo quiero que en la primer parte van a ponerle descanso, la segunda parte le van a poner salud, o sea, así la hojita, en tres partes, descanso, salud y crecimiento personal. Ustedes me van a decir, como ministros, como servidores de la iglesia, yo quiero que en la parte donde dice descanso, ustedes me pongan, número 1, ¿cuántas horas duermen? Si tienen un día de descanso. Número 1, ¿cuántas horas duermen? Número 2, si tienen un día de descanso. Número 3, si tienen un sueño reparador. Y número 4, ¿qué tan importante es el descanso para ustedes? Repito, ¿cuántas horas duermen? Si tienen un día de descanso, si tienen un sueño reparador y qué tan importante es el descanso. En la siguiente columna que nos queda donde dice salud, ustedes me van a poner, aquí es sí o no. Si ustedes han dejado de hacer alguna actividad de la iglesia, ustedes han dejado de servir, han faltado a algún culto, han dejado de tomar una clase por estar enfermos físicamente. Van a poner sí o no. Ok. Después, en la siguiente pregunta de esa misma columna, me van a decir del 1 al 10, ¿qué tan óptima está su salud hoy por hoy? Y número 3, me van a poner, ¿qué están haciendo para cuidar su salud? Repito, número 1, sí o no, si han dejado ustedes de servir en la iglesia o han faltado alguna actividad o han dejado de tomar una clase o han faltado a una reunión por un tema de salud. Número 2, del 1 al 10, ¿qué tal está su salud? Y número 3, ¿qué están haciendo hoy para cuidar de su salud? En la siguiente, que es la tercera columna, donde diría crecimiento personal, les voy a dar ahorita minutos para que contesten, nada más escriban la pregunta. Donde dice crecimiento personal,
Escuchen bien esta pregunta. Ustedes me van a decir, me van a escribir. Si hoy cerrara su iglesia, si hoy cerrara el seminario, si hoy se quedaran sin iglesia y sin estudiar teología, ¿cómo sería su vida? ¿Qué harían en el día a día? ¿A qué se dedicarían? Les voy a dar, son 7:20, les voy a dar 7 minutos para que esas 3 columnas las puedan escribir, las puedan desarrollar. Repito en la tercera columna, donde dice crecimiento personal. Si por alguna razón hoy cerrara su iglesia, su movimiento se fuera de México, por X o Y razón, si no hubiese seminario, si no hubiese esta vida espiritual que hoy tienen, ¿cómo sería su día a día? ¿Cómo sería su vida? Carlos, ¿tienes alguna pregunta? Te escuchamos. Sí, licenciada. Ante la última pregunta, ¿la pregunta se refiere a nuestra iglesia o a las iglesias en general, por ejemplo, a nivel México, o únicamente a nuestra denominación? En la iglesia particularmente donde ustedes se congregan, o sea, que ya no esté su movimiento aquí en México y la iglesia donde van a congregarse ya no exista, ya haya cerrado, ¿no? No. Eso, ¿cómo sería su día a día? ¿Qué sería de ustedes? ¿Cómo sería su día a día? José, te escucho, José Fernando. Hermana, en la primera columna que es descanso, no logré escuchar la cuarta pregunta. El descanso es sueño reparador. Ay, ¿me podrían decir cuál quedó el último? Es que no Claro. recuerdo ¿Qué tan importante es el descanso para ti? gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? Es que ya me acuerdo de las preguntas, pero no me acuerdo del orden en la que las dije. Entonces, si alguien tiene alguna duda para que puedan responder. Los títulos. Los títulos, hermana. Uno es descanso y el otro crecimiento personal, pero el segundo no me acuerdo. Salud. 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 ¿Tienen alguna duda? Liliana, ¿te escucho? Padre, hermana, en el tema de salud, ¿cuál sería la pregunta o cuál era la pregunta a responder? Gracias. ¿Me podrían ayudar? Porque Claro que sí. La primera es, ¿has dejado de realizar alguna actividad dentro de tu iglesia por algún motivo de salud? Ese es con un sí o un no. La segunda es del 1 al 10, ¿en qué grado o qué posición podrías calificar tu salud al día de hoy? Y la tercera es, ¿qué estás haciendo hoy día para, estoy parafraseando, no fue así exactamente, para el cuidado de tu salud? Ok. Y la tercera, que es Gracias. donde nos vamos a explayar un poquito más, que es, si la iglesia en la que ustedes se congregan cerrara, si no hubiese ya seminario, si su iglesia o movimiento se fuera de México, ¿qué sería de ustedes? ¿Cómo sería su día a día? ¿Qué pasaría con ustedes? ¿Ok? Son 7:23, 7:30, regresamos. Les doy 6 minutos para que puedan escribir y explayarse y ahorita lo revisamos. Miren, ¿por qué este ejercicio? Bueno, la clase de ayer nosotros vimos los desafíos para tener un ministerio en América Latina. Hablamos de que tenemos un tema teológico, un tema social, un tema político, un tema económico, un tema geográfico. Ya de por sí es difícil, ¿no? Tener un ministerio en América Latina. Hay muchas limitaciones. Nosotros tendemos a querer empezar a resolver un problema pues desde la cerecita del pastel, cuando los problemas tienen que ir a la raíz. ¿Cómo vamos nosotros a ser ministros, a ser pastores, a ser teólogos, a ser servidores que puedan ser efectivos si no empezamos por lo más importante, por nosotros? Entonces, los problemas que vimos ayer, los desafíos son muchos. Pero esta es una clase de autocrítica y de conciencia sobre cómo estamos nosotros haciendo las cosas, porque nosotros, en realidad, tendríamos que ser de los elementos más importantes. Nosotros somos los que
tenemos esta conciencia de que hace falta que la gente conozca del Evangelio, hace falta que la gente sea restaurada, que la gente conozca de Cristo. Nosotros tenemos esta revelación, gracias a Dios, de las necesidades. Pero ¿qué hay con nosotros? O sea, ¿qué hay de nosotros? Este ejercicio de autocrítica, pues es para ver que antes de poder ser efectivos en la sociedad y poder ser una opción viable para todos los problemas que aquejan allá afuera, nosotros tenemos que vivir con cierto equilibrio. Entonces, en la parte del descanso, alguien que me lea la primera pregunta y me la responda de una vez. ¿Cuántas Yo la puedo horas leer. dormimos? Ah, Adelante, adelante, quien sea, vámonos rápido, no se preocupe. Edgar, te tengo en la cámara, entonces, bueno, sí, ¿cuántas horas dormimos? Y en mi caso personal son de 6 horas a 7. perfecto. ¿Alguien duerme menos de 6 horas? Yo, Ok. Adairis, ¿por qué duermes menos de 6 horas? este, ok, termino la clase y en ocasiones tengo pendientes para mi trabajo Ok, y me paro muy temprano, 4 de la mañana. ok. Cuando tienes la posibilidad de dormir o de descansar, ¿lo haces? Cuando está en tus manos, ¿o le das prioridad a Sí, otra cosa? Sí, ok, perfecto. En tu caso, pues es una temporada en la que sí se requiere ese sacrificio, eh, pero alguien que tiene la posibilidad de dormir, de descansar más y no lo hace, quiero que seamos conscientes de que los problemas que le trae un cerebro no dormir son muchos. En nuestro caso, que tenemos que aprendernos muchos textos bíblicos, que tenemos que aprender mucha información, un cerebro que no duerme y no descansa como debe, no va a tener esa capacidad. Entiendo que hay temporadas en la vida en la que no podemos descansar como quisiéramos, pero sí tenemos que ser bien conscientes de que no podemos servir a nadie, no podemos servir allá afuera, no podemos nosotros sanar, consolar, aconsejar, cuando nosotros tenemos un tema que ya afecta a lo neurológico porque no estamos descansando bien. Siguiente pregunta, ¿hay alguien que quiera respondérmela? yo. Sí, Adelante. sí he tomado un día de descanso. Ok. ¿Tomas Eh, un día de la descanso, verdad es Juan que Fernando? no me tomo día de descanso. Mi trabajo, sí trabajo de lunes a viernes. Sábado, pues vamos a la iglesia, pero el domingo, pues hago muchas actividades con la familia y pues no descanso. Sí, la verdad es que no. Fíjense, una desventaja que tenemos los ministros en América Latina en comparación con ministros en Estados Unidos o de las iglesias en Europa. En Estados Unidos, sobre todo en Europa, los pastores se toman el día lunes y no contestan el teléfono. O sea, el día lunes es para que el pastor descanse y se dedique a su familia y todo el día apaga el teléfono. Otra cosa que hacen mucho en Estados Unidos y en las iglesias en Europa es que cada cierto tiempo al pastor se le dan 3 meses de vacaciones, todo pagado, no prendan su teléfono, 3 meses cada 2 años para que descansen, se repongan emocionalmente y se repongan anímicamente. Esto es porque nuestra clase se llama Pastoral ante los problemas y los desafíos de México, de América Latina. Sí tenemos una desventaja grande. Entonces, mientras más podamos hacernos la vida bonita, háganlo. No son menos servidores, no son menos amantes de la obra, no son menos siervos dedicados. Si de repente apagan el celular, si de repente se van con la familia, si de repente se dedican un día para ustedes, es lo más sano. Ahorita vamos a ir avanzando en el por qué y cómo es que la iglesia muchas veces es mal, lo ve mal, pero es lo más sano y lo más inteligente. Muchas gracias, José. Uciel, te escuchamos.
Gracias, Lick. Yo quería comentar que lo que usted dice, aquí en México hay dos esquemas de pastores. Uno es el del esquema de dedicados, están 100% dedicados a la iglesia, son pastores dedicados, viven de ello. Y los voluntarios tenemos un trabajo y nosotros somos voluntariamente servimos a la iglesia. En el caso nuestro de los voluntarios, no tenemos ese día, pero los pastores dedicados sí tienen el día lunes y ellos efectivamente, antes no se hacía, hoy en día ya hay esa visión de decir, ¿saben que el lunes no contesto? Es como si fuera mi día de descanso, ¿no? Caso contrario en nosotros, los voluntarios, que sí tenemos un poco más apretado la agenda, por decirlo así. Bueno, eso sería como eso es un ejercicio de autocrítica, ¿no? O sea, ¿por qué nosotros no tenemos ese día, ¿no? Y la autocrítica nunca es para ver quién es bueno, quién es malo, ¿no? Sino buscar lo más inteligente, ¿no? Las vías más inteligentes. Dice Jerónimo, aquí en Estados Unidos algunos son pastores voluntarios y no tienen paga. Sí, sobre todo siempre de la línea pentecostal, porque los pastores de iglesias históricas, repito, tienen como más posibilidad de hacerlo. La tercera pregunta de la columna, por favor. ¿Alguien quien quiera? Y la responde. Lo del sueño reparador, que si cuentas si tienes un sueño reparador. Yo le puse más o menos porque hay ocasiones en que traes muchos pendientes que por más que quieras, estás con la mente en eso y hay ocasiones en las cuales, pues, pero si lo Ok. ponemos en un porcentaje, 80-20. ¿Y saben qué es lo irónico? Que la mayoría de las veces que nos dormimos preocupados o pensando en una situación, ni siquiera tiene que ver con nosotros. Es una situación de la iglesia, de la hermana, del hermano, de las finanzas, de la actividad. Ni siquiera tiene que ver con nosotros. Entonces aquí es para meditar. La mayoría de las veces que nos dormimos preocupados o con un pendiente o que estamos con ansiedad antes de dormir y no podemos llegar a ese sueño reparador, estamos preocupados por la obra del Señor y no estamos descansando en el Señor de la obra. O sea, irónico porque el 80-90% de las veces no es un problema personal y familiar. Tiene que ver con la obra, pero se nos olvida que la obra no depende de nosotros. Entonces, eso se los dejo para la reflexión. Dice, en Guatemala los pastores dedicados se les permite descansar un día a la semana, que escoge el pastor a excepción del sábado con instrucción. Exacto, por alguna emergencia. Se murió algún hermano, alguna emergencia, pero sería lo más sano que un día para desconectarnos. O sea, un día para nosotros, para pensar, para dormir, para comer, para ir al parque, para llorar, para darnos un baño de 2 horas, para salir a correr, para no dejar de ser nosotros mismos. ¿Ok? Anita, te escuchamos y vamos a la siguiente columna, por favor. Yo estoy en tratamiento post-COVID y tengo apnea diagnosticada recientemente, apnea del sueño, que aparte de las situaciones que usted comentó, también tiene que ver de salud, ¿no? Yo de 8 a 9 veces dejo de respirar y es apnea del sueño. Sí, También y tengo bruxismo, ahí sí es estrés. Y es cuando tengo que usar guarda para no afectar mis dientes. Pero he tratado de hacer ejercicio y es lo que me ayuda mucho. O sea, te estás siendo responsable también de ti. Y claro que una condición así, o sea, claro que alguien que tiene este tipo de situaciones, no lo veríamos mal o la iglesia no tendría que verlo mal, ¿no? Si un día dice, no, no, yo no puedo hacer tal o cual actividad por mi condición. O sea, empezar a poner límites, no romantizar el sufrimiento, no a todo decir que sí, porque vimos ayer que hay mucha necesidad, ¿no? El panorama es así como que casi todo en contra y qué triste, ¿no? Vivir en América Latina y tener que desarrollar un ministerio aquí. Entonces, lo que sí está en nuestras manos es este ejercicio de autocrítica. Lo más importante soy yo. Lo más importante soy yo, porque si yo no estoy descansado, yo no estoy sano, yo no estoy bien emocionalmente, espiritualmente, ¿qué voy a hacer? No voy a poder hacer gran cosa. Siguiente columna, por favor, y alguien que la quiera responder. Salud. Quien quiera, pero vámonos rápido. Profe, faltó una pregunta al final, en descanso. ¿Qué tan importante consideras el descanso en tu Sí, vida? perdón, sí.
Sí, bueno, ¿quieren responderla? ¿Qué tan importante? Yo la verdad sí soy bien egoísta. Yo sí. Yo Qué bueno. ahorita que dijeron 6, 8 horas, dije, ay, yo soy entre 10 y 12, perdón. Sí. De hecho, las Entonces, mujeres tenemos que dormir más que los hombres, científicos. ya no me siento tan mal. Tenemos que repararnos más. Y más, por ejemplo, cuando ya a cierta edad que no, yo ya estudié, ya me desvelé, ya cuidé niños en la madrugada, ya tengo problemas de otro tipo, hormonales, lo que sea, claro que tenemos que descansar. Miren, ¿qué tan importante es el descanso para un ministro? ¿Qué tan importante tiene que ser el descanso para un ministro? Mucho. En esos momentos de descanso, hermano, y ahorita lo vamos a ver en la siguiente lámina, en esos momentos de descanso, cuando uno va a la tienda sin prisa, cuando se dedica a ver las florecitas, cuando mira hacia el cielo y ve el atardecer, cuando está en paz, cuando está en silencio, es cuando muchas veces ahí habla el Señor y llega el sermón, llega la palabra, llega el consejo y llega la respuesta. ¿Qué tan importante es el descanso? Mucho. ¿Qué tan importante debiera ser para ustedes el descanso? De lo más importante, porque habla de una vida equilibrada, de una vida ordenada. Estar solitos, guardar silencio, caminar sin prisa, comer sin prisa, bañarse sin prisa, incluso tener tiempo en su tiempo de descanso para orar exclusivamente por ustedes, no por la iglesia, no por los hijos, no por ustedes, por ustedes. Por eso que ustedes ya el Señor les empieza a mostrar que puede ser más adelante alguna situación delicada. Para eso, por eso es importante el descanso. ¿Qué tan importante debe ser el descanso para un ministro? Mucho, muy importante. En esos momentos de descanso es donde el Señor se manifiesta. Es donde no tenemos una agenda rígida y estamos sueltos para que el Señor nos lleve, nos traiga, nos habla, nos muestre qué tan importante es el descanso, muchísimo para alguien que planea servir al Señor. Se ha romantizado y hasta hay un dicho que dice, a descansar al panteón, ¿no? Y que, ay, ese hermano es bien flojo, no, habla la fulanita, ella siempre está aquí, la primera en llegar, la última en irse, sí, pero ¿cómo está su casa? ¿No? Pero qué tan cansada está ella, ¿no? Háblale a tal hermano, él siempre dice que sí, ¿no? Él hasta bien noche. ¿Y quién dice que eso nos hace más santos? ¿Quién dice que eso es lo mejor? ¿Quién dice que eso es lo ideal? ¿Quién dice que Dios nos mandó a estar en todos los eventos y ayudar a todos los hermanos? ¿Quién nos dijo eso? Eso no es cierto. El descanso tiene que ser sumamente importante para alguien que trabaja en la obra, porque trabajar en la obra es bien desgastante. Siguiente columna, salud. ¿Alguien que quiera leer la primera pregunta y la responda? Sí, sí ha Dice, faltado. Ah, Ay, gracias, Gonzalo, hermano. que te veo en la Sí, cámara. Sí. sí ha faltado, no, hermano. ¿No has faltado por algún tema de salud a la iglesia? No, hermano, no. Trato de Oh, que no. ok. Yo Nada sí más participé. ponga la manita arriba quien sí ha faltado a la iglesia por algún tema de salud. Ok, ok. Creo que la mayoría y creo que mientras más años, más es esta posibilidad. Mire, es muy curioso y es muy paradójico porque nosotros nos proyectamos a que los días que el Señor nos permite estar en esta tierra, vamos a estar en su casa, ¿no? Mejor es un día en tu casa que 1000 años lejos, ¿no? Bueno, la idea no es vivir mucho, sino más bien la calidad de vida. Y otra vez, si yo me veo en mi vejez siendo un anciano de la iglesia, si yo me veo en mi vejez viendo a mis hijos servir al Señor, si yo me veo en mi vejez estando en la obra del Señor, ¿qué estoy haciendo hoy para que mi vejez sea digna y decorosa y pueda continuar en la obra del Señor, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Uciel, ¿quieres comentar algo? Sí, gracias, Lick. Pues fíjese que yo le quiero comentar algo que estamos haciendo nosotros en el sector. Aquí está un compañero que es el hermano Gonzalo, el hermano José. Aquí en la iglesia, precisamente hablando de este tema, cada 4 meses, como familias pastorales, nos vamos un día sábado. Para nosotros el sábado
eh, algunos hermanos me van a dar la razón, era intocable y teníamos que estar en la iglesia. Y hoy nosotros, en las familias pastorales, nos vamos y hacemos una carne asada, nos vamos a jugar fútbol en la alberca en sábado, hermano. Y mire que algunos de mis compañeros aquí me van a decir, ¿cómo en sábado? ¿Y cómo los pastores? Precisamente es un ejercicio de salud espiritual, mental y física. ¿Por qué? ¿Por qué no en otro día? Porque hasta el domingo algunos hermanos pastores voluntarios trabajan. Entonces, el único día es el sábado. Y si no lo hacemos más seguido, yo creo que nos encantaría, pues porque no podemos tampoco ser tan irresponsables. Pero en sábado, hermana, nos tomamos todo un día, las familias pastorales, y convivimos y jugamos en sábado. Eso es lo que estamos haciendo aquí en nuestro sector, aquí en Puebla, hablando de... Perfecto, perfecto. Perfecto, porque están anteponiendo la familia, la salud, el descanso, la contemplación, antes que una tradición rígida que le agrada más al Señor, ¿no? Que es lo más inteligente, que dediquen ese día y hagan una estrategia o que estén, ¿no? Igual, sin un respiro, ¿no? Luego por eso también los hijos crecen y ya no quieren saber nada de la iglesia, ¿no? Siguiente pregunta, por favor. ¿Alguien que quiera leerla y comentarla? Estamos en lo de la salud. Quien quiera, alguien que no haya Del participado. 1 al ¿José? 10, Edgar. del 1 al 10, especifica qué tan buena es tu salud. Bueno, estoy parafraseando. Ajá. Y en mi caso sería 8.5. Ok. Yo creo que la mayoría andamos en 7, ¿verdad? Pero ¿saben por qué no llegamos al 10? Una, quítenle un punto por el descanso, porque si descansáramos más, subiríamos un puntito del 1 al 10. El descanso es importante otra vez. Muchos de los achaques que tenemos vienen por no descansar. Ustedes me pueden decir, bueno, ¿esto qué tiene que ver con la materia? Todo, porque si estamos viendo que allá afuera hay una sociedad herida, doliente, que no conoce el Evangelio, que necesita que hagamos programas efectivos, que necesita que nosotros le llevemos la luz, nosotros debemos estar bien. Nosotros debemos estar al 100. Nosotros debemos tener una estructura física, mental, espiritual y emocional, porque la chamba allá afuera es mucha. Y si nosotros no estamos así, vamos a pasar sin pena ni gloria. No vamos a poder hacer y lo que hagamos nos va a cansar y como no vamos a tener resultado, nos vamos a frustrar. 7, Rosa Isela dice ando en un 5, sí, ¿no? Pero les digo, descánsenle más o descánsenle bien o descansen con conciencia, porque miren, esa es la otra. No es lo mismo estar ahí sin hacer nada, así como se nos pasa el día, a decir, hoy es mi día de descanso, hoy voy a orar solamente por mí, hoy voy a leer algo que tenga que yo quiera, no que tenga que hacerlo, hoy voy a comer sin prisa, hoy esto y lo otro. Josué, ¿te escucho? Sí, hermana, gracias. Solo quería comentar con relación a esto. Ahora, últimamente, pues sí ha sido un poco difícil contrarrestar ese pensamiento de que primero es Dios, después la iglesia y después la familia, ¿va? Un poco tergiversado. Y eso mismo ha ocasionado, pues, que se evite descansar, que se evite faltar a las actividades y que se sacrifique la familia en muchas cosas, hermano, sí. Eh, Hasta el punto de que cuando no se hace, es decir, cuando se quiere descansar, pues se ve mal, Exacto, pero es es lo que algo que, es menos algo que, somos, menos santos. sí, ahí sí que es un desafío, hermano, Sí. únicamente. Ahorita vamos a avanzar y vamos a ver por qué tenemos la razón en esto que argumentamos de darle importancia al descanso. La última, creo es la última pregunta, ¿no? En la salud. De la salud es con respecto a si estoy haciendo algo Ajá. para mejorar mi salud. Y yo le puse, bueno, tratando de alimentarme mejor. Ujú. La otra es dormir mínimo 8 horas, que Perfecto. casi no lo logro por muchas situaciones que se dan. Sí. Pero o sea, yo tengo en mi mente bien, con esa certeza de que los ancianos de hace tiempo tenían un dicho. Mi abuelita decía, nosotros, dice, tenemos la mitad de la vida con el sueño
y la mitad de la vida con los alimentos. O sea, es un complemento grande la alimentación y el dormir bien. Sí, he procurado, pero sí se dan muchas cosas que no me permiten dormir las 8 horas. Eh, de hecho, pues no soy soy dormilón, pues, y es algo que pues a mí me gusta porque mi esposa me dice, tú nada más pones la cabeza en la almohada y ya está roncando. Y digo, pues qué bueno porque Afortunado. duermo sin preocupaciones, vaya, sí. Esa es lo que yo puse, hermana. Perfecto, hermano. Usted está haciendo algo. Gonzalo, te escuchamos. Considero que por mucho tiempo no he cuidado mucho mi salud, hermano, pero ahora tengo la disciplina de tratar de tomar mis 2 litros de agua, Ujú. porque antes no lo hacía tanto, y consumir menos azúcares y el ejercicio, que ya, bueno, lo estoy tomando como disciplina. Ok, muchísimas gracias, Gonzalo. Yo en este tema de qué están haciendo, yo algo que sí les puedo aconsejar, que hace tiempo tomamos un curso, leímos un libro que se llama Cerebro de Pan, en el que en este libro habla de que la adicción al azúcar es mayor a la adicción a la heroína. Eh, a través de la alimentación, nosotros estamos viendo cómo pues, el pollo y todos estos alimentos que están cargados de hormonas están haciendo una tendencia en los jóvenes, en las niñas, que los niños pues ya parecen niñas, ¿no? Las niñas están menstruando cada vez más pronto. Entonces, algo que no se había visto nunca es que la alimentación comienza a ser algo que nos está atacando espiritualmente. Esto nunca se había visto en otra época, en otro tiempo, ni en otro contexto, ni en otra cultura, pero hoy por hoy sí. O sea, el azúcar, las hormonas, los conservadores, los pesticidas, todo eso tiene un impacto mental y eso afecta espiritualmente. Entonces, si no tenemos tiempo para hacer ejercicio, cuando menos ser conscientes de que este tipo de alimentación que hoy desafortunadamente tenemos, no solo nos está afectando físicamente, sino también ya está permeando en un tema espiritual. O sea, antes nunca se hablaba de que, por ejemplo, consumir mucho azúcar o ciertos alimentos te alteraban tanto o te provocaban tantas cosas que incluso ya sería un desafío, o sea, un desafío espiritual. La gente antes pensaba que lo que tú comías te afectaba físicamente, pero no había como esta relación entre lo que tú comías y lo espiritual. Hoy sabemos que es verdad. Entonces, lo que podríamos hacer todos que tenemos a la mano, sal refinada, azúcar refinada y harina refinada, tratar de disminuirlo, ¿ok? Vámonos a la tercera pregunta, que creo que esa es la más interesante de todas. Crecimiento personal. Miren, desafortunadamente he presenciado, pues yo crecí en las iglesias de distintas denominaciones por un cargo que tenía mi abuelito. Yo no sé si ustedes son conscientes de este tema de, desafortunadamente, nosotros tendemos a hacer una vida de iglesia, una cultura de iglesia, pero es tanta la idea de cultura de iglesia que de pronto empezamos sin darnos cuenta a descuidar lo más importante. La pregunta es, si por alguna razón su denominación, su movimiento se fuera de México, no hubiera ya seminario y la iglesia en la que ustedes se congregan y sirven cerrara, ¿ustedes seguirían sirviendo al Señor? Miren, yo conozco muchos pastores que cuando les quitan la iglesia o los cambian de iglesia, se vienen para abajo. Conocemos muchos ministros que se cierra la puerta de la iglesia, le toca regresarse con su familia a su casa y no hay buena comunicación con la esposa, no hay buena comunicación con los hijos. Es más, hay matrimonios que sirven al Señor que dentro de la iglesia son muy buen equipo para servir al Señor, pero se cierra la puerta de la recámara
y no tienen ya una vida óptima de pareja. Ya no hay ya el enamoramiento ya pasó, ya no hay un vínculo. ¿Qué pasa si a nosotros, a nuestra vida, no me lo contesten, piénsenlo, analícenlo? ¿Qué pasa si de pronto nosotros, por alguna razón, la iglesia en la que servimos se fuera, el movimiento, la denominación que tanto amamos y que tanta identidad les ha dado se fuera? Si no existiera el seminario, ¿qué sería de su vida? ¿Ustedes seguirían siendo ministros del Señor en el contexto en el que estén? Porque miren, el que es pastor, el que es maestro, el que así esté en lo más recóndito de la tierra, va a hacerlo. O sea, el ministerio no tiene que ver ni con un púlpito ni con una iglesia. Quien nació y tiene el llamado, lo va a hacer en donde quiera. Pero ¿somos conscientes de eso? ¿Qué tanta importancia le damos de pronto a la vida de iglesia por encima de un equilibrio personal? O sea, nadie está exento de que cierren la iglesia en la que se congregan, de que el título que tienen y lo que ustedes han construido, tan solo piensen en esto. Ustedes en su denominación, en su iglesia, ustedes son apreciados por los hermanos, son conocidos porque llevan años trabajando, ¿no? Porque han hecho cosas, porque han ayudado, porque han aportado, porque han servido. Pero si mañana desapareciera eso de la mente de los hermanos, ¿ustedes seguirían teniendo un ministerio? ¿Ustedes seguirían amando al Señor como le aman? ¿Seguirían buscándole como le buscan? ¿Por qué les planteo esta pregunta? Porque tenemos que entender que el llamado, el ministerio y la relación que se tiene con el Señor de la obra tiene que ser indistinto a la organización, a la iglesia, al movimiento o al seminario. Con todo respeto lo digo, pero entendámoslo así. O sea, el Señor les llamó y el Señor ha hecho algo en ustedes, ha trabajado en ustedes. Ustedes tienen una relación, tienen un llamado. Hay un ministerio ya construido que está avanzando. Eso tiene que ser todavía más importante que cualquier estructura. Conozco pastores que han cerrado su iglesia o los han movido de iglesia. ¿Y qué es de ellos? Apartados del Señor. Conozco pastores tristemente que ha cerrado su iglesia, los han quitado de su cargo, incluso han caído en el alcoholismo. ¿Se dan cuenta cómo la línea es bien delgada? Cómo hay que ser bien sabios, porque si un día nuestro buen Dios tiene a bien que alguien nos diga, tú hasta el día de hoy has sido fulanito de tal o fulanita de tal, y te quieren, te respetan, los hermanos corren a ti, tienes ya un nombre, pero si nuestro buen Dios tiene a bien arrancarnos de lo que hemos hecho y ponernos en otro lugar, ¿seguimos siendo lo que somos? ¿Seguiríamos amándole como le amamos? ¿Seguiríamos buscándole como le buscamos? Esa es una pregunta que yo dejé en la columna de la parte personal, porque nuestro ministerio va más allá de cualquier movimiento, y lo digo con todo respeto, ¿no? O sea, de cualquier iglesia, de cualquier grupo de hermanos, de cualquier movimiento, de cualquier seminario, de cualquier realidad. Ustedes tienen que estar convencidos de que el Señor les llamó y donde estén, les reconozcan o no les reconozcan, los respeten o no los respeten, ustedes tienen que continuar. Hagan ese ejercicio de pensar. Si me remueven de mi cargo, si cierra mi iglesia, si ya no hay seminario, si se va la denominación, incluso con todo respeto pensar, si algún día los líderes que me han formado fallaran y yo no tuviera un referente, ¿yo seguiría siendo quien soy? ¿Yo seguiría creyendo en lo que creo? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer y para lo que tenemos que estar preparados, ¿no? En que más allá de un púlpito, más allá de una iglesia, más allá de un seminario, más allá de una denominación, si hoy nos arrancan y nos ponen en África, ¿seguimos siendo servidores de Cristo? ¿Seguimos siendo pastores? ¿Seguimos siendo aquella hermana linda que ayuda, que ora? ¿Seguimos siendo eso? Si un día nuestro buen Dios tiene bien quitarnos todo
y ponernos en el anonimato, seguiríamos sirviéndole con tanto amor. ¿Y qué cosas podemos hacer para prever que eso pase? O si pasa, que nuestro ego y nuestra confianza no sean tan golpeados. ¿De acuerdo? Eso no me lo respondan, eso es como para que lo mediten. ¿Por qué? Porque en el ministerio nosotros hemos creído que es un avanzar, ir hacia arriba, ¿no? Avanzar. Pero el crecimiento no siempre tiene que ver con avanzar. Parte del crecimiento también es el anonimato, que un día nos hagan un chisme y los hermanos creen en ese chisme mucho tiempo, nuestro nombre se ha manchado y otra vez tengamos que rehacernos de un testimonio. Que un día alguien llegue y diga, bueno, tú has dado aquí tu vida, tu familia, tu salud, tu dinero, tu tiempo, pero vamos a poner a fulanito hasta un lado. Que un día la iglesia cierre y digan, bueno, tú aquí diste mucho dinero y tiempo, pero bueno, ahora si quieres te toca irte a congregar a la calle y poner lonas y sentarte en banquitos. Seguimos amando y seguimos con esas mismas ganas. Si algún día eso llegara a pasar, no sea que digamos, di todo por la obra y hoy no tengo nada. No, es que por eso es importante este equilibrio. Dios, lo más importante, pero la familia también es importante. Yo mismo soy importante. No se puede ir mi salud, no se puede ir mi tiempo. Es más, con todo respeto y con toda reserva, lo digo, no se puede ir todo nuestro dinero en la obra, ni todo nuestro tiempo, ni todos nuestros sueños, ni todo nuestro descanso. Se tiene que ir en el Dios de la obra, pero no precisamente en algo. O sea, hagamos ministerio también en la calle, hagamos ministerio también en nuestra colonia, en el mercado, ¿no? En la escuela. Sigamos siendo lo que somos, porque si un día nuestro buen Dios tiene a bien quitarnos lo que hoy nos da seguridad, que nuestra fe no se vea tan baleada. ¿De acuerdo? Espero que ese comentario les haga reflexionar. Nadie estamos exentos de todo eso, pero si llegara a pasar que nuestra reacción no sea de frustración de, ¿por qué Dios si yo estoy aquí todo el tiempo y he dado todo mi dinero y sacrifiqué mi familia? ¿Y quién te dijo que eso era lo correcto? ¿No? Seamos equilibrados, tengamos estrategia, tengamos siempre algo paralelo, tengamos siempre algo que tenga que ver con nosotros y con Dios y que no tenga que ver con nadie más, que sea como nuestro plan B, como mi proyecto con Dios, porque si mañana cambian las cosas, yo sigo siendo un pastor, yo sigo siendo un ministro, yo sigo siendo una maestra, ¿de acuerdo? Seamos sabios, estratégicos y seamos administradores de la obra, pero empezando por nosotros mismos. Siguiente lámina, Rosita, por favor. Los veo serios. Yo creo que antes de dormir van a pensar muchas cosas. La siguiente. La de la contemplación. El Señor de la obra es más importante que la obra. Muchas veces, incluso, estoy segura. La siguiente, Rosita, por favor. Ay, gracias. Muchas veces estoy segura que nosotros no hacemos nuestro devocional o no oramos por estar en la iglesia. No hacemos nuestro devocional y no oramos por atender un asunto de la iglesia. No hacemos nuestro devocional y no oramos por estar sirviendo en la obra. Es paradójico, pero es absurdo. El Señor de la obra es más importante que la obra misma. ¿Por qué? Porque nosotros estemos o no estemos, la obra va a continuar. Hasta las piedras van a hablar. Pero nuestra relación con Dios tiene que ser prioridad en esta idea de ser buenos administradores y estar ordenados. Hay una frase que me gusta mucho que dice, hay gente que va a la iglesia y está en la iglesia, pero piensa en pescar. Y hay gente que va a pescar y estando en la pesca, medita en Dios. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo real? ¿Saben que hay una parte de la teología que es la contemplación?
Y hay muchos libros filosóficos y teológicos que hablan de la contemplación. La contemplación es algo que la iglesia ha olvidado, ha descuidado. Nosotros creemos que por hablar mucho, por hacer mucho, por cansarnos mucho, por cantar mucho, leer mucho la Biblia, orar mucho, eso está bien. Es lo que nos han enseñado. Como empezamos a hablar en la clase, romantizar el esfuerzo. Pero ¿qué hay del silencio? ¿Qué hay de ver una flor y decir, Señor, cómo hay gente que puede decir que no existes? De mirar un atardecer y decir, claro, tú me estás hablando. De comer y disfrutar todos los sabores, de quedarnos un ratito callados. Miren, en la mayoría de las casas, ¿no? Hay siempre alabanzas o prédicas, ¿no? En la mayoría de nuestras casas es como alabanzas o prédicas. ¿A qué hora escuchamos a Dios en el silencio? ¿A qué hora practicamos esta parte tan importante de la contemplación, que es ahí donde los pensamientos se alinean, se ordenan, donde tenemos la sensibilidad de escuchar la dirección, el consejo, recordar cosas que estábamos olvidando? Esta parte de la contemplación es sumamente importante. Hay toda una teología alrededor de la contemplación, pero se ha ido olvidando. ¿De acuerdo? Antes de pasar a la segunda parte de la clase, voy a mandarles al WhatsApp un artículo y vamos a tomar 10 minutos para leerlo y lo vamos a comentar. ¿Sí? Perdón, Rosita, que no lo mandé antes. Voy a mandarles este artículo. Aquí está, ya. Bueno, este artículo lo escribe una agencia ecuménica porque hace como escritos que tienen que ver con pastores, con padres, con ministros de todas las denominaciones y aún católicos. El artículo se llama Suicidio de pastores y pastoras y sacerdotes cristianos. Quiero que lo leamos, son 8:8, 8:18 volvemos y lo comentamos. ¿De acuerdo? Gracias. Está en el WhatsApp por si alguien quiere leerlo de su celular. 8 y no. Gracias. Yo creo que son cosas de las que casi no hablamos, no comentamos, no somos conscientes o simple y sencillamente creemos que son temas muy aislados a nuestra realidad. Pero yo estoy segura y puedo garantizar que en nuestro caminar cristiano de absolutamente todos eh, van a haber momentos de mucha duda, de mucha tristeza, de mucho cansancio, de mucha depresión, incluso momentos en donde uno se siente tan solo y donde se cuestiona tanto su llamado, donde se cuestiona incluso, viene esto que se le llama el síndrome del impostor, ¿no? ¿Será que esto es para mí? O sea, ¿será que sirvo para esto? ¿Será que lo hago bien? Esas son cosas que normalmente no hablamos públicamente o no hablamos con alguien a menos que tengamos mucha confianza. Pero sí hay una tendencia, y tristemente en este tiempo, donde hay muchos pastores, pastoras o ministros cristianos que se están suicidando, aún como dice el artículo, sabiendo teológicamente lo que eso implica y que nos llevaría a un debate de si el suicidio nos va a privar de pasar la eternidad con Dios, aunque hayamos creído en el Señor y aunque le hayamos servido, ¿no? Ese es por una parte el debate teológico, pero ¿qué lleva a un ministro a querer suicidarse, a pensar en la idea y aún hacerlo? Escucho 2 o 3 opiniones sobre el artículo. Uciel. Gracias, profe. Lo veo muy interesante, porque siempre ha sido, podría ser un tabú incluso si no es el pastor, si es alguien de su familia, hay un suicidio, siempre hay la tendencia a sacrificarlos, ¿no? A martirizarlos. ¿Y qué habrá hecho? ¿Y por qué pasará eso en la familia? Creo que es una tendencia que traemos desde mucho tiempo.
Sin embargo, yo estoy de acuerdo en los trastornos mentales y estoy de acuerdo en que pueden afectar mucho y no tiene nada que ver con la fe. La fe, aunque siga intacta, hoy en día yo puedo corroborarlo por una experiencia familiar donde hubo ansiedad y depresión y hoy, hasta el día de hoy es un mito. Hasta el día de hoy es un mito en los cristianos, es que no puedes tú sentir eso, entonces no tienes fe, no te puedes acercar a un pastor, porque el pastor te va a decir, es que estás bajo en tu espiritualidad, ponte a orar, seguramente ya te alejaste de Dios, cuando es un trastorno y hay ese desconocimiento e incluso ese rechazo, ¿no? Porque hay ignorancia, la verdad es eso, creo, más que nada que es ignorancia y bueno, yo sí comprendería esa parte, ¿no? Lo que dice el artículo, de que pasa y puede pasar en un pastor, sobre todo si se descuida mentalmente, familiarmente, y bueno, es algo que uno debe de siempre estar consciente. Y no tiene nada que ver con la... No, no tiene nada que ver, pero precisamente, ¿no? Cuando nosotros nos ponemos la capa de superhéroe, donde estamos en todos los eventos de la iglesia, en todas las actividades, ayudamos a todo mundo, nunca decimos que no, como que nos va comprometiendo a que entonces a quién le pido ayuda. O sea, si yo voy con alguien y le digo cómo me siento, y le digo lo que pienso, y le digo cómo me he sentido, pues qué van a pensar de mí, porque no van a dudar o cómo yo doy cargas cuando yo más bien estoy como para quitar cargas, ¿no? Esa es como la limitante y la idea que nos ponemos. Lili, te escuchamos, por favor. Pues mis hermanos, yo también sí estoy de acuerdo como dijo nuestro hermano Ciel y siento que también se basa mucho en la educación, como nosotros nos vamos pues ya grandes, ¿no? Ya vemos esta parte y sobre todo las expectativas que se crean no solo sobre los pastores, sobre nosotros mismos. Creemos que tenemos que tener aquello o lo otro, ser como nos menciona un superhéroes en todos los aspectos, en todos como mamás, como hijas, como profesionales, o sea, todos nos creamos muchas expectativas y son nuestras propias expectativas las que nos hacen sentir este tipo de situaciones como la depresión, la ansiedad, porque no hay aceptación. Cuando nosotros mismos no aceptamos que estamos pasando por algún tipo de trastorno mental o no creemos en ello, entonces no trabajamos, no procesamos, no gestionamos. Entonces, si nosotros mismos no hacemos eso, al mismo tiempo pedimos que las otras personas no lo hagan. Por eso hay tanta negatividad en nuestras iglesias muchas veces hay otros tipos de pensamientos, pero es por una educación. Entonces yo siento que falta una educación emocional donde nosotros podamos desde ahí basar nuestra estructura. Eso, mis hermanos, gracias. Gracias, Lili. Tú dijiste algo muy importante, las expectativas. Nosotros ponemos esa línea tan alta, esa vara tan alta, que aún a nosotros mismos nos cuesta alcanzarla. Porque si nosotros dejáramos de generar expectativas y decir, bueno, sí, yo soy el pastor o yo soy la hermana que enseña o yo soy la hermana que estudia o soy la hermana a cargo de tal cosa, pero también me canso, también me pongo triste, también tengo mis momentos de soledad. Si nosotros las expectativas las bajáramos a la realidad, la gente entendería que también tenemos necesidad de apartarnos, de guardarnos, de descansar, de rompernos, de pedir ayuda, etcétera. Josué, ¿te escuchamos? Gracias, hermana. Pues a mí me llamó mucho la atención porque no había escuchado, no había leído algo que a los pastores o líderes religiosos les pueda pasar algo como esto, ¿verdad? Y vemos que sí ya es algo muy casi que común. Y el aspecto que quiero resaltar, hermana, es que no estamos exentos, como ya lo comentamos, no estamos exentos y el aspecto que más resalta en las consecuencias que conlleva, según este estudio, sobre la mortificante decepción, ¿sí? Que a veces los líderes, he escuchado en algún momento cuando se habla sobre resultados y esos resultados no son los esperados, tanto a nivel iglesia como a nivel ya personal con hermanos, ¿verdad? Que a veces uno quisiera que este hermano
Genera esa o cuando, expectativa. exacto, ¿verdad? Y uno pues se decepciona totalmente y piensa que el trabajo que uno hace, pues, o sea, uno mismo se autocritica y piensa que por el ambiente o el resultado que se está dando, pues cae uno en esa decepción. Únicamente, hermano. Gracias. Ahí está el punto donde quiero llegar al artículo. Muchas gracias. Tomás, ¿le escuchamos? Me parece que es una tasa muy alta de suicidios y que pasa en la familia pastoral o en los pastores, ministros. Y yo tampoco había escuchado que hubiese tanto suicidio. Eh, y bueno, tiene que ver mucho con lo que acabamos de hacer como ejercicio. Es decir, el descanso es algo vital, ¿sí? Algo que no podemos hacer a un lado. El descanso y también el hecho de no desvivirse, pues, por el trabajo en la iglesia, ¿sí? Y esto yo lo he visto en varios pastores. No hemos tenido ningún caso así de homicidio por Gracias. aquí, en este distrito, gracias a Dios. Pero es probable que pueda causar, haber ese tipo de situaciones y porque yo he visto eh, que, pues, vi en la experiencia de un hermano pastor, de humilde condición, que servía a pesar de que estuviera enfermo como estuviera, hermano. Y ahí yo pienso que mucho tiene que ver la presión del sobreviador, tuvo que ver mucho, ¿sí? Y y yo lo veía injusto, sí, para mí era injusto. Claro que pues yo tal vez no tuve el valor de enfrentarme al sobreviador, sí, pero sí veía que padecía de una presión extrema, sí. Y afortunadamente, sí, el hermano sí se enfermó, sí ha estado enfermo mucho tiempo, ha padecido y tiene diabetes y todo eso. Y yo digo, bueno, ¿cómo no es posible que un pastor de pastores no se dé cuenta que sus ovejas están enfermas y que no les da descanso? O sea, no les da atención médica, ¿sí? Mire, Una esto que atención estamos de vida. haciendo no es personal, claro, es un ejercicio de autocrítica, ¿no? O sea, Sí, ¿no? Para que aquí somos libres de hablar y de comentar, porque es un ejercicio de autocrítica. ¿Qué sí, estamos haciendo mal? Sobre todo ustedes si son ministros, colaboradores, pastores, yo reflexionar qué estamos haciendo mal. No señalar a una persona en particular, ¿no? Sino este ejercicio de autocrítica. ¿Qué se nos está pasando? O dónde están nuestras prioridades, ¿no? Muchas gracias, Tomás. Anita, te escuchamos para continuar porque se nos va el tiempo. Bueno, también creo que esta parte que es un problema de salud mental, ¿verdad? Público, ya mencionaron que es ignorancia, ¿verdad? De poder hacer uso de ese espacio, porque, por ejemplo, si necesitamos el cardiólogo, vamos al cardiólogo, igual el neumólogo, digo, el de los pulmones, así, ¿verdad? Y nunca al año hacemos un espacio para la salud mental, que ese espacio donde a veces, yo me acuerdo que una de mis primeras citas decía, es una serpentina, nuestro manejo de emociones. Y para volver a arreglar una serpentina, pues es complicado, ¿verdad? Y bueno, a mí me sorprendía que una de las preguntas anteriores que usted hacía de el entorno de salud, ¿verdad? De mi comunidad de iglesia, yo veo, wow, alarmante aquí, 48,000 estadounidenses de todas las edades mueren por suicidio. Y yo eso no lo sabía hasta ahorita y estoy viendo que ya son niños menores de 10 años. Y ahorita, bueno, es una realidad que un adulto esté pasando y también muchas personas sufren, dicen que las emociones matan, ¿verdad? Hay un libro que se llama Emociones que matan. Y el juego de las farmacéuticas, a veces queremos controlar el dolor físico
con medicamentos y nos llevan a ese desequilibrio mental. Entonces, es posible que se esté dando toda esta situación porque o si duele esto o el otro y estamos manejando medicamentos que nos llevan a un problema mental. Sí, o sea, esto es como la crítica y la autocrítica, ¿no? Pero algo que me llama la atención, o sea, respecto a lo que dices, Ana, cuando nosotros atendemos 10, 15, 20 personas, todo el mundo tiene la confianza de venir a contarnos nuestros problemas, ¿a quién vamos nosotros? ¿No? Hace poco yo platicaba con mi pastor y yo decía, bueno, es que, ¿quién te escucha a ti? ¿Tú con quién vas? ¿No? Algo que resalto del artículo es esta parte en donde dice, manera de resarcir un fracaso, cansancio de vivir aislado, falta consciente del proyecto o propósito de vida. Esos puntos son puntos en donde todo servidor ministro, incluso nosotros, nos hemos encontrado, repito, manera de resarcir un fracaso, cansancio de vivir aislado, falta consciente del proyecto o propósito de vida o que sigue con mi ministerio. O estoy en el lugar correcto, estoy muy bien, estoy muy mal. O sea, esas son cosas que deberíamos de decir. Claro, todos nos hemos sentido así, todos nos sentiremos así y hay que aprender a manejarlo. Ahora, dentro de las cosas que hemos, hasta este momento de la clase, dentro de las cosas que hemos hablado, hay cosas que nosotros estamos empezando a mirar para poder prevenir. Hay algo muy importante que también me parece que son estrategias prácticas que quisiera que abordáramos de manera rápida. Rosita, por favor, la siguiente diapositiva. Y para los compañeros que vean la clase posteriormente, la tarea es leer el artículo y mandarme un resumen. Lo comento, tienen hasta el día miércoles a las 9 de la noche, hora Ciudad de México. La siguiente, Anita, Rosita, perdón. Consecuencias de la mala praxis. El artículo nos habla de un sentido profundo de frustración y de aislamiento, ¿no? Imaginen que de pronto todos estos proyectos de los que hemos estado hablando en las clases, pues no funcionan, ¿no? Nos salen mal. Hay un mal uso de recursos, o nos tomaron el pelo, o nos traicionamos, porque aparte en el caminar cristiano hay que estar bien acostumbrado y tener la piel muy dura para las traiciones, ¿no? Y una falta de un sistema de estructura en donde hacemos mucho, nos cansamos mucho, pero los resultados son bien poquitos y avanzamos bien poquito. Entonces, siguiente lámina, Rosita, por favor. ¿Qué es lo que podemos hacer de manera práctica? Y apunten esto, por favor, porque esto es como un esquema para que no se cansen tanto, no trabajen tanto y tengan un buen resultado. Ok. Cuando ustedes vayan a hacer un proyecto, tengan una propuesta escrita, una propuesta en donde no haya que ustedes tienen una idea y al final les cambian la idea o al final les exigen un resultado distinto. Siempre que hagan una propuesta ministerialmente y que tenga que ver sobre todo con algo social, con algo que sea de tu iglesia para trabajar para afuera, siempre tiene que haber una propuesta escrita. La propuesta es la propuesta, el desarrollo y todo esto, propuesta. Algo que siempre tienen que ustedes tener también es esta propuesta y el contrato y las cláusulas, el apoyo, era finanzas, perdón, se equivocaron, cláusulas, apoyo y finanzas, todo muy claro, ¿no? ¿Qué se va a hacer? ¿Cuándo se va a hacer? ¿En qué me van a apoyar? Si es con el gobierno, si ustedes nos van a dar lonas, si nos van a poner el escenario, si nos van a dar la luz, todo esto tiene que estar escrito, todo esto. Nunca se trabaja una iglesia a nivel social o a nivel político solamente de palabra. Y las cláusulas chiquitas son las más importantes. ¿De a qué hora? Si nos van a apoyar con el transporte, si nos van a apoyar con el sonido, si nos van a apoyar con la lona, cuánto va a medir la lona, si nos van a apoyar con sillas, cuántas sillas van a ser, de todo. Todo tiene que estar bien redactado. Algo también es que esta propuesta
si ustedes van a recibir dinero, ustedes tienen que tener una cuenta que no los comprometa a ustedes. Una cuenta, por lo general, ustedes usan la que tiene que ser de su iglesia o de su denominación, y en caso de que fuera de ustedes, en caso de que tenga que ser ustedes la cuenta, tener muy claro, por ejemplo, si un político quiere hacer un proyecto con ustedes o ustedes van a trabajar con alguien y ustedes dicen, este proyecto cuesta 100,000 pesos, y les dicen, sí, yo te deposito los 100,000 pesos, pero de impuestos vamos a tener que declarar 20, entonces ya no me tienes que depositar 100, ya me tienes que depositar 120. ¿O de esto cuánto se tiene que deducir? Y algo muy importante, comprobación. Siempre comprobación de gastos, siempre. El siguiente punto que ustedes les van a parar es la documentación y avances. Yo les aconsejo que en su ministerio personal, particular, todo lo que ustedes hagan, lo documenten con fotografías o con videos y lo guarden. ¿Por qué? Porque algún día puede llegar una oportunidad y ustedes tienen que tener un precedente de todos los eventos, desayunos, conferencias, clases por Zoom, todo tipo de eventos que ustedes han hecho, que han salido de su cabeza, que ha sido sus horas de trabajo, que ha sido sus horas de desvelo, que ha sido sus oraciones, que ha sido su corazón, todo lo tienen que tener documentado. Y cuando trabajen con gobierno, con instituciones, con iglesias, todos los avances, ustedes los tienen que ir documentando en fotografías, en videos, incluso en testimoniales. ¿Por qué enseño esto? Porque si estamos hablando de que tenemos que aprender a cuidar de nosotros, de que tenemos que evitar la frustración, las traiciones, la soledad y todos estos sentimientos que nos provoca un fracaso, entre comillas, ministerial, tenemos que aprender a cuidarnos desde dormir bien, comer bien, la salud, el descanso, el proyecto de vida, pero también tener estrategias prácticas. Recibo y factura sería el siguiente punto, pero todo, hasta los cafés, hasta las cocas que invitan o que se toman cuando se está haciendo un evento, lo tienen que tener. Es más, si la coca no la compraron en el Oxxo, sino en la tienda, díganle al señor de la tienda, póngame que compré 2 cocas aquí con su firma. Todo eso es evitarnos problemas que nos traigan frustración. Permisos públicos firmados, ¿sí? De que si vamos a hacer una marcha, un concierto, vamos a predicar en el parque, todo eso, permisos públicos firmados. Plan B, plan C, plan D, ¿sí? En caso de que lloviera, ¿qué se va a hacer? En caso de que a la hora de la hora no llegara el dinero, ¿qué se va a hacer? En caso de que no llegara el predicador o el hermano que esté invitado, ¿qué se haría? En caso de que la comida no estuviera lista a tiempo, ¿qué se haría? Siempre plan B, C y D. Reunión 24 horas antes, sobre todo cuando sea con políticos o cuando sea con algún tipo de asociación, siempre 24 horas antes, se tiene que hacer como el check-in de todo lo que está listo, ¿sí? Mientras el gobierno de otras iglesias, su colonia, el parque en donde ustedes van a hacer el evento, el hospital, el escenario, mientras vean que ustedes son así de estrictos y documentan todo, más difícil va a ser que alguien o les quiera meter el pie a su evento o les quiera ver la cara, ¿no? Pero el cristiano es muy confiado y el cristiano es muy dado a hacerlo todo de palabra. De hecho, entre ustedes se invitan a sus iglesias y es como, ay, danos un tema, ¿sí? ¿Cuándo? El mes que viene, ¿qué fecha? Ahí te espero a las 10. No, llega a las 9:30. Somos como muy dados a la informalidad, a hacer todo de palabra. Y esas son cosas que no dimensionan, pero algún día puede llegar la oportunidad en la que alguien muy serio quiera trabajar con ustedes y ustedes tienen que tener todo un precedente de, mira, mis programas, mis proyectos, las fotografías, lo que hemos hecho, lo que hemos logrado, las ideas que he propuesto, todo eso ustedes tienen que aprender. Lo que les decía, si un día se cierra la iglesia, si un día ustedes tienen que empezar de cero, al menos tener documentación
de los proyectos en los que ustedes han participado. O sea, tienen que cuidarse, tienen que proteger su trabajo, tienen que proteger su ministerio, tienen que ser avispados, tienen que ser muy listos para evitar caer en estas frustraciones, en estos sentimientos de soledad, en estos baches en donde pues nos enfermamos, nos deprimimos, no queremos nada de la vida y hasta ideas totalmente desesperanzadoras pasan por nuestra cabeza, ¿no? Todo evento se debe de documentar. Más allá, de verdad, esto tómenlo como un consejo personal, más allá de que si sea como se maneja en su iglesia o no, ustedes tienen que tener algo para entregar. Incluso me voy a ver más osada. Si algún día, ¿no? Ustedes ya no están, su familia, que sea como esa manera en la que los van a honrar, ¿no? Decir, mira, mi papá o mi mamá o mi tía o hicieron esto, lograron esto, buscaron esto, alcanzaron esto. Háganlo. Háganlo porque es una manera de protegerse, de también ustedes analizar qué he hecho bien, qué me ha fallado, qué me ha faltado. Y esta idea de no trabajar tanto, no cansarnos tanto y tener buenos resultados, ¿no? Lo contrario que normalmente es trabajar mucho, hacer mucho y siempre los mismos resultados, ¿no? No, todo lo contrario, vamos a tratar de ser más sagaces. Siguiente lámina, Rosita, por favor. Ok. Evitar el proselitismo. La iglesia ni ustedes dan credenciales a políticos a cambio de absolutamente nada, ¿no? Evitar que un candidato use el púlpito, ¿no? Si tú quieres como candidato venir a mi iglesia para que trabajemos o quieres tener un acercamiento conmigo, con mi iglesia, bueno, tienes que saber que no va a ser el día del culto, ¿no? No va a ser el día del culto general y no va a ser desde el púlpito. Si quieres, mi iglesia y yo podemos escucharte, un grupo de hermanos podemos escuchar tu propuesta. Otro día, en un desayuno para quien quiera asistir y no se presta el púlpito ni a empresarios ni a políticos y no se les invita el día del culto importante en la semana, ¿no? Para ustedes es en sábado, no se hace eso, ¿no? Eviten colgar mantas en la iglesia de algún partido político. Alguna vez mandamos una carta a Comex pidiéndole pintura para una iglesia y nos las dio y nos pidió una pared pintarla con el patrocinio. Eso sí lo hicimos, eso sí, sí estuvo, fue lo justo, pero eviten ustedes colgar mantas en las iglesias, ¿no? Y eviten que los congregantes asistan al culto con algún tipo con alguna playera o gorra de algún partido político, ¿no? Sean bien transparentes, evítense meterse en problemas, sean sagaces, evítense llegar a esos momentos en donde por una situación mal realizada se vea comprometida su integridad, su salud, su ministerio, su estabilidad. Sean sagaces, cuídense ustedes mismos como personas de manera integral, pero también sean listos en la manera en cómo se dirigen, en la manera en cómo abordan los proyectos, los trabajos. Les digo, aunque un hermano les invite a compartir a su iglesia, todo sea por escrito. O sea, si a mí me invitan y es en otra ciudad, a mí me tienen que mandar una invitación, una carta formal, tienen que señalar cuántos días, qué temas voy a dar, me tienen que depositar para los pasajes una semana antes, si me van a dar las comidas está bien, me tienen que decir desde antes en dónde me voy a quedar, si me quedo en la casa pastoral, me tienen que hacer llegar la dirección. No es ser payasos, hermanos, no es ser delicados, es hacer las cosas bien cuidándonos, porque allá afuera hay mucha necesidad, allá afuera hay un mundo anhelante de conocer el Evangelio. ¿Cómo vamos a cuidarlos? ¿Cómo vamos a servirles? Si nosotros mismos no nos sabemos cuidar y si nosotros mismos no estamos al 100 para ser efectivos allá afuera, ¿no? Entonces, esta clase 4 nos lleva como a esa autocrítica de qué tan importante soy, qué tanto me cuido, qué tan fuerte estoy para poder servir allá afuera y qué tengo que prever, en qué tengo que ser más puntual para evitar un día caer en lo que dice el artículo, ¿no?
una situación que me provoque una frustración, un sentimiento de fracaso, algo tan complejo que me cueste salir de eso. Creo que esto lo ven un poco en ética pastoral, pero nosotros no podemos hacer frente a situaciones tan complejas, a desafíos pastorales tan grandes, cuando nuestra estructura, lo que nosotros somos, lo que nosotros tenemos que tener estable, no está estable. Entonces, váyanse a dormir temprano para que descansen, pero váyanse a dormir con esa reflexión, ¿no? ¿Cómo me cuido yo? ¿Cómo me protejo yo? ¿Cómo puedo estar yo blindado para poder servir allá afuera de manera más efectiva? Dudas, comentarios, jitomatazos, hablen ahora o callen para siempre. Les recuerdo, hermanos, que estamos desarrollando ya un proyecto que vamos a presentar en las últimas 2 clases. Hermano Carlos, te escuchamos. Sí, gracias, Lick. Bueno, parte ahí de la autocrítica, por ejemplo, de nuestra iglesia, es que, bueno, en algo positivo, ¿verdad? Es que tiene menos de un año en la cual ha tenido una renovación muy buena, que ahora a las sociedades directivas le llaman sociedades pastorales. Anteriormente todo el cargo iba para el pastor, todo el peso iba para el pastor, y ahora la iglesia de nosotros ha entendido que la pastoral es de toda la iglesia, y es algo muy bonito porque ahora al líder de adolescentes le llaman pastor de adolescentes, al líder de jóvenes le llaman pastor de jóvenes, y algo que también ha ayudado mucho, Lick, es que anteriormente la iglesia tenía ese tabú de solamente el pastor es el encargado de todo. Y ahorita se ha nombrado, por ejemplo, en Estados Unidos, bueno, yo veía que había pastores para diferentes áreas y nuestra iglesia como que ha tomado esa iniciativa para hacerlo también. Ahora no nada más es un pastor, ahora se ha nombrado un pastor adjunto que va de la mano con el pastor. Y ya no es la carga solamente para el pastor, ya también el pastor adjunto se involucra en todo eso cuando anteriormente solamente toda la carga era para el pastor. Yo creo que han sido situaciones buenas. Esto como iglesia llevamos apenas un año, pero esta renovación ha servido para mucho y ha servido para que todo el servicio de la iglesia, toda la iglesia se vea involucrada en su servicio pastoral. Ese es mi comentario, Lick. Gracias. Perfecto. Qué bueno que hemos aprendido la importancia de delegar, ¿no? Y que se puede descansar y disfrutar de otras cosas porque hay alguien encargado. Josué, ¿te escuchamos? Gracias, hermana. Solo quería comentar casi con lo último que se platicaba sobre pues, el uso de los recursos, ¿verdad? En la autocrítica, yo he visto y también lo he analizado que nuestra iglesia, hermana, está todavía como que en ese proceso de la formalidad, máximo en los aspectos administrativos, porque la iglesia, su razón de ser es evangelizar, predicar la palabra, ¿sí? Y no tanto ver aspectos administrativos en esa formalidad, como por ejemplo lo que usted decía, plantear una actividad, que se haga una propuesta, que se haga un plan de trabajo, una estrategia, un objetivo, que se hagan procedimientos o incluso un registro contable para tener documentado todos esos aspectos administrativos. eh, Pienso que se inició como en un segundo plano, pero considero que en la medida que vamos avanzando y formándonos más hacia esa inclinación de la formalidad, creo que vamos a lograr avanzar mejor, hermano. Así sea, Josué. De hecho, por ejemplo, la idea de hacer manuales de servicio en la iglesia, ¿no? Hasta para lavar el baño, ¿no? El hermano o hermana que le toque lavar el baño tiene que llegar 1 hora antes, va a tomar los enseres de limpieza de la bodega, va a tener que poner el letrero de no pasar, los enseres se guardan, si va a faltar algún líquido, cloro, jabón, se tiene que reportar en tal listita, o sea, todo eso es como, bueno, yo ya puedo descansar porque ya hay un manual, ¿no? Que algo tan sencillo, pero todos vamos a aprender a hacer las cosas de manera correcta para hacerlas una sola vez y no trabajar de más, ¿no? La hermana que le toque la limpieza en general tiene que hacer esto, el A, el B, C, pedir las llaves a tal persona, dejar las llaves en tal lugar, usar las cosas, guardarlas, reportar tal cosa, o sea, es como
algo bien sencillo que puede ya dejar un precedente y decir, bueno, no importa a quién le toque, no me voy a desgastar por eso, ya hay un manual, ¿no? Ya lo sabe hacer toda la iglesia, y es como trabajar menos por mejores resultados, a lo contrario que normalmente hacemos, que es cansarnos mucho y hacer nosotros todo y tener siempre los mismos resultados, que la gente no se involucre y que todos pues participen y todo se haga de la misma forma y descansar que todo se va a hacer bien porque pues hay una indicación de cómo se tiene que hacer. ¿Te escuchamos, Tomás? Nada más una pregunta, hermana. Si me puede repetir en qué consiste el trabajo para el miércoles próximo. No. Ustedes que tomaron la clase ahorita no van a hacer tarea. Los hermanos que no tomaron la clase en vivo, como no pudimos participar y dialogar, van a leer el artículo que les envié y me van a mandar un resumen. Ajá. Nosotros, como esta clase fue de comentar, participar, reflexionar, nosotros ya no hacemos tarea porque cumplimos el propósito de la clase. Nada más los hermanos que no se conectaron son los que me van a mandar el resumen, ¿de acuerdo? Así que usted no tiene que hacer tarea. La analogía, ok. Hay gente que está en la iglesia, que va a la iglesia y está pensando en pescar, pero hay gente que está pescando y pescando está meditando en Dios, ¿de acuerdo? Pueden parafrasearla, pero esa es la idea. Bueno, pues vamos a cerrar con una oración, si me acompañan, y para terminar. Amado Dios del cielo, bendecimos tu santo nombre y te amamos porque tú nos has amado primero. Gracias, Señor, porque sabemos que tú cuidas de nosotros y eso es nuestra garantía. Pero también te damos las gracias porque en días como hoy nos enseñas a cuidar de nosotros mismos. Tu palabra dice que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida. Pero también gracias porque nos enseñas a cuidarnos, a darnos importancia, a escucharnos, a atendernos. Y gracias por enseñarnos esto, porque mientras más conscientes seamos de nuestro cuidado, más conscientes y más fuertes vamos a ser para cuidar de otros. Señor, entendemos que hay un mundo allá afuera necesitado de tu luz, de tu evangelio, y sin duda hemos respondido a ese llamado amoroso que nos has hecho. Pero ayúdanos a ser sagaces, avispados, inteligentes, estratégicos. Y algo muy importante, que nuestra manera de servirte, de servirnos y de servirles sea una buena forma que nos haga disfrutar caminar en esta vida siendo tus siervos y que no sea una carga dolorosa, sufrida y desgastante. Ayúdanos a hacer las cosas de la manera más óptima y sabia, porque también queremos hacernos la vida bonita y disfrutar de ser tus hijos en esta tierra. Aunque a veces es complicado, ayúdanos a hacernos la praxis de la vida cristiana y el ministerio lo más agradable, lo más lindo, lo más disfrutable y lo más amoroso y lleno de paz posible, Señor. Gracias por este grupo, Señor, y por la reflexión que hoy nos permites hacer. Te oramos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.